Amados hermanos, hoy día del Señor, 31 de mayo, vamos a continuar con la serie de predicaciones. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de la disciplina de Dios. La semana pasada hemos abordado, amados hermanos, voy a hacer una recapitulación muy corta, primeramente acerca de nuestro estado anterior. Nosotros, como dice su palabra en Efesios 2:1, que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos, ¿qué cosa dice? Muertos. Es decir, caminábamos, comíamos, bebíamos, la gente se casa y se da en casamiento, ¿no? Pero el Señor, estando en esa situación, amando nuestro pecado, amando a nuestra corrupción, ¿verdad? Con nuestro entendimiento entenebrecido, con nuestra voluntad opuesta a la de Dios y nuestros afectos, cero para con Dios y su palabra, cero, eso es muerte espiritual. El Señor nos dio vida juntamente con Cristo, en su misericordia. Nos dio vida espiritual y por tanto nos hizo nacer de nuevo, amados hermanos. Nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo, nos dio el don de la fe, el don del arrepentimiento, y a partir de ese momento tenemos ahora afectos para con Dios, tenemos afectos para con los hermanos, amor para con su palabra, un nuevo entendimiento. Comprendemos su palabra, pues su Santo Espíritu nos guía a toda verdad. Su Santo Hijo, que en su oficio profético nos enseña a nuestros corazones como ningún otro maestro que exista, es un maravilloso maestro. Y amados hermanos, Él hizo esta obra. Él nos salvó, porque dice, y Él os dio vida a vosotros, Efesios 2:1, Él dio vida. Nosotros no podemos dar vida a nadie, no nos podemos dar vida a nosotros mismos, no hicimos nada para nacer del vientre de nuestra madre, no hicimos nada para nacer espiritualmente, es Dios quien nos da esta salvación. La salvación, por tanto, le pertenece a Él, como dice su palabra. Salmos 3:8 dice, la salvación es de Jehová. Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Apocalipsis 7:10, la salvación pertenece a nuestro Dios. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios es el Salvador, amados hermanos. Es por eso que cada vez que nosotros exponemos el Evangelio y cuando la gente no responde al mensaje del Evangelio, nos damos cuenta de esta gran verdad, que a menos que Dios no opere en regeneración, no hay salvación genuina. Amados hermanos, no somos nosotros quienes para estar forzando, arrebatándole una oración a la persona para, como sea, a la prepo hacerlo salvo. Eso no es obra nuestra, amados hermanos. Nosotros tenemos que echar mano de los medios de gracia que el Señor ha dispuesto, ¿verdad? Tenemos que ser diligentes con lo que el Señor nos dice en su palabra y orarle al Señor, clamarle a Dios, no ser de tropiezo para otros también, y descansar en el Señor, en su soberana voluntad, amados hermanos. Pero también vimos la semana pasada que Dios nos salva para ser santos y nos llama a santificarnos, porque dice la palabra, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, 1 Pedro 1:16. Vimos también otros pasajes más, y nosotros nos hacíamos la pregunta, o sea, Dios nos salva para ser santos, pero nos hacíamos la pregunta, ¿por qué Dios, cuando nos salvó, por qué no nos dejó ya sin el estado pecaminoso? ¿Por qué no nos quitó ya esa naturaleza corrupta? De manera tal de que ya no pecáramos más a lo largo de toda nuestra vida. Podríamos hacer esa pregunta, y nosotros desarrollamos esto la semana pasada y pusimos varias hipótesis o supuestos al respecto de lo que pasaría si fuera así. Y vimos también, además, finalmente, que Dios lo había determinado así y era lo que le daba mayor gloria, amados hermanos. Y es como el Señor quiere que nosotros nos santifiquemos, quiere que nosotros anhelemos el cielo, quiere que nosotros aborrezcamos más el pecado. Y de esa manera nos está preparando para que cuando un día partamos de aquí, abrimos los ojos ahí en el cielo, delante de Cristo, de Dios, y entonces ahora amamos más a Dios. Así como un ejemplo que les puse, recuerdan ustedes el domingo pasado de un niñito, cuando una familia tiene un bebito, el bebito no nace y después de una semana ya está adulto y se casa y se va de la casa, ¿verdad? No pasa eso, ¿verdad? No sucede eso, pero podría haber sido así. Podría haber sido así, el Señor pudo haber hecho que el crecimiento sea rapidísimo del ser humano y a la semana ya va y se casa, ya está. Pero no habría afectos para los padres, porque no hay relación con los padres, no hay comunión con los padres, no habría afecto para los hermanos. De igual manera, el Señor nos está preparando para el cielo. Eso quiero que ustedes comprendan. El Señor nos está preparando para el cielo, amados hermanos. Y entonces Él nos salva para ser santos y nos llama a santificarnos. Y lamentablemente, a nuestra naturaleza corrupta seguimos pecando, como ya lo sabemos. Eso decía también el apóstol Pablo en Romanos 7. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nuestra naturaleza corrupta nos lleva a pecar,
Pero en el cristiano sucede algo que no sucede en la persona, en el hombre natural, en el hombre que no ha sido regenerado. Que el cristiano, al tener el Espíritu Santo, al estar unido a Cristo, a tener a Cristo morando en sí, y el Espíritu Santo que lo redarguye, y la palabra que le habla, y el Señor, y de ahí vamos a entrar a otro punto, entonces no estamos tranquilos. El Espíritu Santo, hay una lucha constante entre nuestra carne con el Espíritu, y el Espíritu se va a sobreponer sobre la carne. Esa es la vida del cristiano, es un luchador, vamos a decir, para poner una palabra. Y por eso el apóstol Pablo usa también esta figura en su epístola. Entonces, como Él ha prometido salvarnos, pues Cristo ha prometido salvarnos, Él dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No puede ser una persona que verdaderamente ha sido regenerada, que verdaderamente ha nacido de nuevo, que un día se va a perder el infierno. Eso no existe. ¿Por qué? Porque Cristo, ni una de sus ovejas se va a apartar definitivamente de sus manos. Y Él tiene que hacer algo para que haga eso. Porque el cristiano, lamentablemente, por su pecado, como dijimos hace un momento, por su naturaleza aún corrupta, quiere ir a pecar, o le lleva su naturaleza a pecar. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hace nuestro buen Dios para que nos salve? Para que no nos apartemos del camino de la vida, o para que si nos hemos apartado nos volvamos al camino de la vida. Pues Él tiene que disciplinarnos. Amados hermanos, pues Él debe mantenernos humildes, debe mantenernos esperanzados en Cristo, debe alejarnos de la apostasía, debe asemejarnos a su Hijo Cristo. Él debe hacer que dejemos y odiemos el pecado y que amemos su santidad y el cielo. Y Él debe recibir la gloria en estos años de vida o meses de día que nos queda en esta tierra. Y por todo esto Dios debe disciplinarlos. Y la semana pasada vimos ya más exactamente qué era la disciplina. Fuimos a algunas palabras en griego del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y había algo muy interesante en las Escrituras. Cuando desarrollamos todos estos pasajes, vimos que la palabra disciplina va asociada a la raíz que es hijo, o niño, o siervo. La palabra peis en griego es niño, hijo o siervo. Y la palabra disciplina es paideia. O sea que la disciplina tiene que ver con el trato a un hijo. Y eso ya nos da mucha idea. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? Los amamos, los queremos su bien. Y entonces cuando desarrollamos esto, la semana pasada vimos todas estas palabras en griego del Nuevo Testamento, vimos varios pasajes del Nuevo Testamento, vimos Hebreos 12 también, y por tanto la disciplina es un trato que Dios da a sus hijos porque los ama con amor eterno y los llama y quiere que no se pierdan, y nos trae incluso aflicciones, correcciones, malestares, dolencias. ¿Para qué? Para que nosotros levantemos nuestros ojos y nos mantengamos derecho delante de Dios y Él nos lleve de esta manera de la mano al cielo. Incluso el pasaje de Hebreos capítulo 12, amados hermanos, hay una similitud. El Señor toca, por ejemplo, en Hebreos 12, y dice, por ejemplo: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amados hermanos, esa es una gran verdad. El Señor, nuestro Señor, porque nos ama, amados hermanos, con amor eterno, y siendo Él infinitamente sabio, santo y justo, Él nos trae aflicciones necesariamente para mantenernos, amados, humildes, para mantenernos confiados en Él y no en nuestras fuerzas, para mortificar nuestros pecados y dejar nuestros pecados. Y la disciplina, ciertamente, como decía Hebreos 12, temporalmente es causa de aflicción. Nadie está feliz diciendo: ay, qué bueno que me rompí la pierna, ay, qué bueno que tengo este cáncer, ay, qué bueno que perdí tal persona, ay, qué bueno. Nadie está así, ¿verdad? Está triste. Pero el cristiano que sabe y dice: el Señor me está disciplinando, el Señor quiere que me asemeje a Cristo, el Señor quiere que sea como Él, el Señor me está llamando a mortificar este pecado que tanto lo estaba abrazando y lo quería seguir abrazando, pero ahora me llama y me enseña que no debo hacer eso. Estoy pecando contra Dios, Señor. Entonces esto hemos visto y más la semana pasada, y ahora vamos a ver casos particulares en las Escrituras que se escribieron también para nuestra enseñanza, amados hermanos, y para ello quiero ir primeramente a 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Nos vamos a desarrollar a lo largo de esta primera prédica en 1 Samuel.
Y dice 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Estas palabras, hermanos, salieron del profeta Samuel. Y el profeta Samuel está hablando al rey Saúl. Saúl todavía era rey en este momento, pero Saúl, por causa de su desobediencia, lo cual también hemos visto en otras prédicas, fue desechado por Dios. Ya no iba a ser rey. El Señor le quitó el reinado, le iba a quitar el reinado. Y Samuel se le presenta a Saúl y le dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Quién era ese varón conforme a su corazón que se buscó Dios? David. Noten ustedes esas palabras tan profundas. Un varón conforme a su corazón. O sea que el rey David tenía un corazón conforme al de Dios, conforme al corazón de Dios. ¿Qué pasó ahí, amados hermanos? Pues Dios lo había salvado. David en algún momento en su vida era como cualquier ser humano muerto en sus delitos y pecados, que no tenía ni un solo afecto para con Dios, que era injusto, pecador, ¿verdad? Que era impío en algún momento de su vida, pero en un momento de su vida David se arrepintió. El Señor lo salvó, pues la salvación le pertenece a Jehová. Le dio un corazón nuevo y por tanto le dio una nueva, un alma anclada, nuevos afectos, voluntades y sentimientos. Ahora tenía afecto para con Dios, ahora tenía afecto para la palabra de Dios, ahora tenía afecto para un cristiano, ahora tenía afecto para con Cristo, el Mesías, la simiente de Dios, en la cual él tenía esperanza, porque él sabía que no era justo ni era salvo por sí mismo, sino por aquel que vendría de la simiente de la mujer. Y más adelante sucede que él iba a recibir la información de otro profeta de que ese Salvador, esa simiente de la mujer, vendría de sus lomos, de su descendencia. Y entonces este hombre era un varón conforme al corazón. Ese era el rey David. Y ese eres tú, hermano, hermana, si el Señor te ha salvado. Eres una persona conforme al corazón de Dios. Tienes un corazón regenerado, un corazón en el que mora Dios Trino, un corazón guiado por la palabra del Señor. Eres tú, amado hermano, hermana. Más adelante, después de la desobediencia de Saúl, avanzamos al capítulo 16. Ahí nada más en el mismo libro. 1 Samuel, capítulo 16. Versículo 1. Dice la palabra del Señor: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. El Señor le dice al profeta Samuel: Samuel, ¿por qué sigues llorando? ¿Por qué sigues llorando? ¿Hasta cuándo, Saúl, vas a seguir llorando? ¿Hasta cuándo, Samuel, vas a seguir llorando por Saúl? Pues Samuel ciertamente tenía, vamos a decir así, un buen ánimo, o tenía respeto, o tenía afectos para con Saúl, ¿verdad? Y Samuel, como el Señor había desechado al rey Saúl, Samuel estaba triste, estaba entristecido, y hasta de repente, más de la cuenta, muy afanoso, seguía él llorando. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl?, le dice Dios. Yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. Descansa en mi providencia, descansa en mi voluntad. Y le da un encargo: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. Te vas a ir ahí a buscar a un hombre que se llama Isaí de Belén, en la ciudad de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ya iba a ungir al nuevo rey que iba a reemplazar a Saúl, por quien Samuel lloraba. Llegamos al versículo 10. Ahora ya Samuel está delante de Isaí, el hombre de cuyo un hijo iba a ser el ungido para rey. Llegamos al versículo 10 y dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Isaí agarra a sus hijos, los más grandes, los más fortachones, los más inteligentes, de repente en eso, sus hijos mayores, lo que él decía: de uno de estos 7 debe ser. Y le dice Samuel: de Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió:
queda aún el menor que apacienta las ovejas. Como que dice, bueno, queda uno por ahí que está ahí con las ovejitas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jesús dijo, levántate y úngelo, porque este es. Amados hermanos, acá el capítulo 16, versículo 12 dice, ¿no?, que así era David. Dice, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Pero en el hebreo, hermanos, esto no solamente significa lo externo, sino que internamente este era un hombre de buen corazón, era un hombre hermoso que tenía unas virtudes muy hermosas. Este varón era una persona confiable. Amado, eso es lo que quiere decir. Además de que era una persona también externamente, como se describe aquí, pero sobre todo tenía un corazón recto delante de Dios. Amados, era una persona creyente, era un cristiano en quien se podía hablar, confiar y tratar. Entonces, vamos a seguir avanzando. Leo el 12 nuevamente. Envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Él era el ungido, el elegido por Dios. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Señor lo capacitó en este momento a David. Ella era creyente. Amados hermanos, por si acaso, David ya era creyente en este punto. Pero el Señor ahora, el Espíritu de Jehová ahora lo capacitó para ser una persona más humilde, más preparada, con un espíritu de oración, de propósito, para que pueda liderar también a toda una masa y llevarlos a Cristo. Y tal vez David ya pensaría en esto, porque David nuevamente se regresa a sus andanzas, a trabajar, mejor dicho, ahí de pastor de las ovejas de su padre. Y seguramente David, como creyente que era, a ver, enfoquémonos un poco en su mente, él pensaría, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Voy a ser rey? Dios me ha ungido. Dios, mi Señor, en quien confío, me ha ungido. Pero si yo soy un pobre pastor, ¿cómo será eso? Pues yo descanso en mi Dios. ¿Alguna providencia vendrá para yo tener el reino? ¿Cómo será? No lo sé. Pero yo descanso en mi Dios y sigo haciendo lo que Él en su providencia me ha puesto. En el capítulo 17, versículo 1, viene la gran prueba de fe de David. Vayamos a 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Ahí nada más, capítulo 17, versículo 1. Y dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Danim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Imagínense, amados, un monte aquí, una colina por aquí, otra colina por acá. Los filisteos acá arriba un montón, y acá los israelitas. Y abajo, bueno, en el medio de las dos colinas había un río, pero en ese tiempo estaba seco. Entonces, esa es la situación. Estaban en guerra. Los filisteos ya habían tomado algunas porciones de tierra de los israelitas. Es más, donde ellos estaban ahí ya era de los israelitas. Estaban en guerra. Y aquí algo sucede. Vamos al versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llama Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Amados, dice, salió de entre los filisteos un paladín. Era un campeón, era un hombre valiente, un hombre de guerra, era un fortachón. Dice que medía 6 codos y un palmo, y esto era más de 3 metros. Imagínense un hombre más de 3 metros, robusto, grueso. Era el campeón de los filisteos. Y salió. ¿Y qué hizo? Primero, versículo 5, nos va a describir el Señor toda su vestimenta, toda su protección, toda su armadura. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. ¿Saben cómo era la armadura de este hombre? Ustedes han visto las escamas de los peces, ¿los niños? Son así escamas, ¿verdad? Ya imagínense escamas así gruesas, pero de bronce. Una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Para qué? Para que protejan cuando viene la lanza, ¿verdad? Una cota de malla. Así eran las armaduras de esta persona. Ahora, ¿cuánto pesaba? 5,000 ciclos de bronce. Eso de 50 a 60 kilos. Esa era la armadura de este hombre gigante de 3 metros, una armadura de 50 a 60 kilos.
¿Qué más dice? Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Ustedes alguna vez han jugado fútbol, ¿verdad? Los que han jugado fútbol y se han puesto unas canilleras, ¿verdad? Que son así que protegen la pierna. Ahora imagínense que eso sea de bronce, pero que protege no solamente la parte de adelante, sino también la parte de atrás. Esa es una greba de bronce que usaban los soldados, los guerreros. Y toda esa protección tenía este hombre. Y jabalina de bronce entre sus hombros. Una jabalina grandaza entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Nos está describiendo aquí nuestro Señor qué tan armado estaba este hombre, un rodillo de telar. Imagínense que usted tenga una máquina más o menos de coser grande, así, pesada. Esa era su lanza. Y tenía hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, que eran como 7 kilos. Hasta esa lanza era pesadísima. Y además, dice ahí, e iba su escudero delante de él, por si alguien le hacía daño abajo, o de repente el escudero que llevaba el escudo, ¿verdad? Iba delante para que cuando sea necesario le entregue a Goliat. Entonces aquí, amados hermanos, nuestro Señor está mostrando la confianza de este hombre, los filisteos, en lo suyo, en lo que tenía, en sus fuerzas. Su casco de bronce pesado, su cota de malla de 60 kilos, su greba de bronce, su jabalina, su lanza, su punta de lanza, su escudero también que lo asistía. Él confiaba en su destreza, en su experiencia, en lo que él había ganado, en lo que él tenía en esta tierra. Y así el ser humano confía en esta tierra, en sus posesiones, en su salud, en su dinero, y no confía en Dios. Pero seguimos avanzando, versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Ciertamente, los filisteos podían luchar contra los israelitas, pero habían determinado algo. Pusieron a su paladín, a su campeón, para que él diga a los israelitas: pongan a uno para que luche contra mí. Y el que gana, el que pierde, es siervo de los que ganan. O sea, de esa manera quería que se solucione el problema, el conflicto aquí. Versículo 10. Y añadió el filisteo: oh, yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Amados hermanos, acá le estaba insultando a Dios, no solamente a los israelitas. Él estaba menospreciando, humillando, degradando al Dios de los israelitas. No solamente a los israelitas. Era una gran cosa que debía traer un gran celo para los israelitas. Pero eso no se observa en ellos. Porque en el versículo 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras de filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Aquí hay pecado. ¿Por qué me van a decir ustedes? Porque los israelitas tenían promesas de parte de Dios de que si ellos se esforzaban y obedecían a Dios, Dios les iba a dar la victoria de las batallas literalmente. Y entonces ellos en pecado, ¿qué hacen? Se turbaron y tuvieron gran miedo. No solamente Saúl como rey, sino que Saúl y todos los otros israelitas. Se turbaron, ustedes ya saben esa palabra, ¿verdad? Se asustaron y tuvieron gran miedo. Y mientras tanto, amados hermanos, porque no tengo el tiempo para leer todo esto, del versículo 12 al versículo 22 de este mismo capítulo, se observa que mientras tanto David estaba pastoreando las ovejas de su padre, ahí, digamos, ahí en los pastos, pastoreando las ovejas. Vemos que su padre también le encomienda, lo llama, le dice: hijo David, anda a llevarle alimento acá a tus hermanos que están en la guerra, porque sus tres hermanos estaban en la guerra ahí en el monte. Entonces llévale. Qué interesante la providencia de Dios para todas estas cosas, porque detrás de todo eso estaba la providencia de Dios. Y entonces David, obediente, se fue con la carga, con la comida que su padre Isaí le había encomendado para sus hermanos y también para el oficial, para el encargado de los 1000. Y Goliat dice ahí en esos versículos que por mañana y por tarde hacía lo mismo, hablaba lo mismo, se acercaba y contra los israelitas los insultaba y denigraba al campamento de Israel. Por 40 días iba a provocar e intimidar a Israel. Entonces David llega ahí a la guerra. Los ejércitos todavía, decimos que está en guerra,
pero todavía no habían entrado en confrontación directa, sino que estaban en guerra esperando, ¿verdad? Esperando el paladín, buscando que alguien se presente a los israelitas, algún valiente para que peleen, pero estaban en guerra, vamos a decir así, tácita, más no literal. Todavía estaban a la espera. Llegamos al versículo 23 y dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y la reacción de David no era la misma que la reacción de Saúl. La reacción de David no era la misma que la reacción de los otros israelitas. David, movido por el celo de Dios, escucha lo que dice Goliat y él dice: hay una afrenta a mi Dios, hay una burla a mi Dios. ¿Cómo es posible que se asusten? ¿Cómo es posible? ¿Acaso Dios no nos ha prometido la victoria? ¿No saben que además de nosotros va a venir el Mesías? ¿Me entienden? Él, movido por el celo de Dios, dice: no, si el Señor nos ha prometido ganar, ¿por qué tenemos que estar turbados? Y ahí seguimos en el siguiente versículo, 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Amados, eso es la situación terrible del Israel teocrático, que no tenía las promesas de Dios, del que Él les daría victoria en sus batallas. Como dije hace un momento, amados, los creyentes, los israelitas en su mente, los israelitas de corazón tenían en su mente, ¿qué cosa? De esta nación Dios ha prometido a Abraham, Isaac y Jacob que vendrá el Mesías. ¿Cómo vamos a perecer todos si va a venir el Mesías? Dios no es hombre para que mienta. Tiene que venir el Mesías. Vamos a la guerra, por fe. Esto no equivale a decir: vamos nosotros ahorita a la guerra a pelearnos con alguien. Es otra cosa distinta, porque eso era lo que Dios había prometido en este tiempo a los israelitas. A nosotros nos ha prometido que luchemos contra el pecado y Él nos va a acompañar, amados hermanos. Es una cosa distinta. Así que sí había una causa para luchar y lo tenía David en su corazón. Recuerden que su corazón era como el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, era un hombre creyente. Entonces sí había una causa para luchar, lo que los israelitas y Saúl no lo miraban. Y así como nosotros tenemos una causa para luchar, hermanos, hermanas, somos del reino de Dios. Estamos llamados para vivir para Dios, para el avance de su reino, para predicar su palabra, predicar su evangelio y vivir para Él, entregarnos a Él, y todo lo que hagamos sea circunscrito al reino de Dios y a Cristo. Tenemos que verlo así. Hay una causa para luchar. Entonces, él tenía una causa para luchar, vindicar también el honor del nombre de Dios que había sido ofendido por Goliat, además de que también tendría que venir el Mesías. Entonces ellos eran incrédulos en su mayoría. Versículo 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Esto lo escuchó David. Pero no se olviden que el corazón de David estaba puesto en Dios, en Cristo. No estaba puesto en las causas estas. Pero tal vez David pensó y dijo: ¿qué? ¿No será esta providencia de Dios que me ha traído? Porque él no había en su corazón que estaba. Había sido ungido para ser rey. Y él diría: ¿cómo voy a llegar a ser rey? ¿No será este el momento en el cual de repente el Señor me está dando una confirmación de que si yo gano y venzo a este Goliat, el Señor me va a dar, ahora voy a formar parte de la realeza? ¿Será así tal vez? Porque en su mente y en su corazón no estaba la riqueza. Y eso lo podemos ver a lo largo de las Escrituras, que en su mente y en su corazón no estaba la riqueza del rey David, amados hermanos. Entonces esto lo escucha David. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, miren para que se confirme: ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amados, estas palabras de los escuadrones del Dios viviente no recién se lee acá en 1 Samuel 17. Lo vemos también en el libro de Jueces. Amados hermanos, acá David estaba viendo que había una gran afrenta contra Dios. Habría un oprobio contra Dios. Y él decía, pregunta, y en su mente, no olviden, está lo que dijimos hace un momento, que él había sido ungido como rey. Y él pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer con que venciera esta persona? No porque su ojo estaba en lo que estaba puesto en lo que iba a ganar materialmente hablando, amados hermanos, por si acaso. Y entonces, versículo 27, y el pueblo le respondió la misma palabra diciendo,
así se hará al hombre que le venciere. ¿Cuáles son las mismas palabras? Lo que leímos hace rato. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Así que esto era una confirmación para el rey David. El rey David estaba recibiendo una confirmación de que esto en su providencia el Señor lo había llevado, no por la pura, su papá lo llamó de ahí del rebaño, no por la pura le mandó a llevar comida, no por la pura llegó en el momento en el cual Goliat estaba insultando a los israelitas y despreciando y denigrando a Dios. No, porque David era un hombre de fe, era un hombre creyente, amados hermanos, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y él preguntaría, ¿será que Dios me trajo esta batalla para darme victoria? Para ser esposo de la hija del rey Saúl, para de esa manera llegar al trono. Amados, él no miraba las cosas como que esto pasa por accidente. Y así tenemos que ser nosotros. Hagamos su voluntad, Él nos dará victoria, amados hermanos, en nuestras luchas con el pecado. Él nos acompañará en toda nuestra vida, pruebas y tribulaciones. Llegamos al versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, él tenía 3 hermanos que estaban en la guerra, y el hermano mayor se llamaba Eliab. Y entonces, ¿qué hace Eliab? Dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió la ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Amados, este hombre, su hermano mayor, que su mente no estaba puesta en Dios, como incrédulo que era, le trata mal a su hermano y dice, tú has venido acá para chismosear, tú has venido acá para tener morbo por ver cómo pelea la gente. Mira, ¿a quién has dejado aquellas poquitas ovejas de quien tú estás a cargo? Tú eres un pastor, tú no eres un hombre de guerra. Has venido, dice, conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Pero, amados hermanos, habíamos visto cómo era el corazón de David. Era un corazón conforme al de Dios. Tenía en su mente, en sus oraciones, siempre puesto en Dios. Su voluntad para hacer la voluntad de Dios y guardar los mandamientos. Sus afectos por el Mesías, sus afectos por Dios. Y David, ¿qué responde? Versículo 29. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Amados, esta palabra importante, no es esto mero hablar. En el hebreo da la idea de que acaso no hay aquí una causa. Y por eso así lo traduce la versión en inglés de King James y también la versión de la Reina Valera Gómez. ¿Acaso no hay una causa? Lamentablemente acá dice no es esto mero hablar, pero es ¿acaso no hay una causa? Diciéndole a su hermano, ¿acaso no ves, hermano, que acá hay una causa? ¿No te das cuenta que de nosotros va a venir el Mesías? ¿No te das cuenta que está ofendiendo al Dios Todopoderoso? ¿No te das cuenta que Dios por fe nos va a dar la victoria? Eso es lo que está diciendo el rey David. ¿Acaso no hay algo por lo que luchar? ¿Acaso no han ofendido a Dios? ¿Acaso Dios no nos dará victoria? ¿Acaso no hay un reino de los cielos, un reino de Dios por el cual luchar y entregar nuestras vidas, hermanos? Hay una causa, amados hermanos, por lo cual estamos aquí. Dios nos llamó para anunciar a Cristo y su palabra y ser columna y evaluarte la verdad. Ya para que baste el tiempo pasado de seguir viviendo en nuestras concupiscencias, hermanos, hermanas. Hay una causa por la que luchar, dice el rey David a su hermano. Por favor, yo les ruego, nuestra vida no consiste solo en bebida y comida. Por favor, les ruego, por favor. Versículo 30. Y apartándose de él hacia otro. Mira, qué inteligente, qué sabio. Porque David no se quedó para seguir hablando, ¿verdad? Esa conversación tan infructuosa. Él se aparta, hay algo que hacer. Apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Entonces tenía ya la confirmación. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Por ahí había alguien que escuchó y se fue corriendo donde Saúl. Dijo, y sabes que hay un hombre ahí que está diciendo que algo quiere hacer. Bueno, entonces Saúl lo llama a David y dice, versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Amados hermanos, este era un hombre de fe. Por favor, yo quiero que vean detrás de eso estas cosas. Él confiaba en Dios, no confiaba en sus fuerzas. Siendo un hombre pequeño contra un hombre de 3 metros. Que estaba bien resguardado, bien protegido con su escudero encima. Entonces, amados hermanos, él dice, no desmaye el corazón de ninguno.
¿Por qué se van a desmayar? ¿Por qué van a estar atribulados? ¿Por qué van a estar afligidos? Si estamos con Dios a causa de Él. Y Él dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Él dice, yo voy a ir a pelear. Dijo Saúl a David, miren lo que dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Mientras que David confiaba en Dios, dice, Dios no me da la victoria. Saúl incrédulo, ¿verdad? Y para este momento ya el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Eso está en otros pasajes anteriores, ¿verdad? Y entonces le dice, no podrás. ¿Quién tenía la razón? ¿Quién tenía la verdad? David. Y Saúl como incrédulo dice, no podrás. No confiaba en él, en las promesas de Dios. Dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Acá hay otra característica más de este hombre Goliat. Era un hombre de guerra desde su juventud. Mientras que acá David tenía menos de 20 años. Era un muchacho. Todavía, digamos, no era un hombre completamente formado en cuanto a fortaleza física, digamos. Eso era como lo que miraba Saúl. David responde a Saúl, versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Ahí usted ve algo, el tipo de Cristo. Cristo pastor de sus ovejas, de su redil. Y aquí David dice, yo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Amados, ¿cómo es un león? ¿Sería fácil confrontarse con un león? Con un perrito de repente, y hasta con un perrito, ¿verdad? La gente sale corriendo. Pero un león, un oso que pesa como 500 kilos, que mide 2,5 metros, que es feroz. Y entonces él dice, yo peleaba con ellos. Y entonces en la mente de David, porque eso no es natural, ¿qué estaba? Dios me dio la batalla. Dios me daba la batalla. Dios estaba conmigo. En la mente de David era eso, amados hermanos. Él no decía, yo era tan vivo, tan inteligente que agarraba y le daba aquí la onda, la flecha y lo mataba. No, él decía, Dios me dio esas victorias. Era un hombre de fe que sabía que hasta el momento en el cual Dios le iba a quitar la vida, iba a partir, Dios iba a hacer su propósito con él. Amados hermanos, él dice, cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Acá podemos ver el tipo de Cristo, ¿verdad? Como Cristo cuando ve al león que anda como león, a Satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él como el gran pastor sale y nos protege, nos resguarda. Ahí está también Cristo, amados hermanos. Entonces él dice, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada. ¿Echar mano en la quijada? ¿Será fácil eso? Echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Él sabía por fe, amado hermano, que él iba a ganar esta batalla, que Dios lo iba a entregar en su mano. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Como diciendo Saúl un ratito, Saúl, no fui yo. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. Amados hermanos, como dije, David había observado cómo Dios lo guardó hasta este momento. David había observado que Dios lo estaba preparando para esta prueba, amados hermanos. ¿Cómo lo estaba preparando para esta prueba? Con el león y con el oso. Así como, amado hermano, hermana, cualquier prueba y situación que estás atravesando, Dios te está preparando para otras pruebas también. De igual manera, por favor, solamente que tienes que estar en tu mente y tu corazón encaminado a eso para que puedas afrontar la siguiente prueba que se viene. Así que David ya había observado que esta sería la manera en la que Dios en su providencia lo llevaría al trono. David, un hombre sabio, un hombre prudente, confiaba en Dios y oraba a Dios. Y así nosotros, amados hermanos, tenemos que saber que Dios nos va a hacer, y si estamos con Él, hagamos su voluntad independientemente de los resultados, de las consecuencias, porque Él nos va a seguir probando. Dios está detrás de toda nuestra negación a nosotros mismos. Dios está detrás de llevar nuestra cruz cada día, amados hermanos. ¿Qué hace el rey Saúl? Versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas. En la mente de Saúl, ¿qué estaba? Entonces necesitas coraza, ropa, vestimenta y todo lo demás.
en la mente de Saúl, pensando en lo terrenal. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Era un hombre de campo, nunca había hecho la prueba. ¿Y qué pasó? Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, sin coraza, sin casco, sin ropa de guerra. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Su confianza estaba puesta solo y únicamente en Dios, amados hermanos, porque él sabía que en su providencia Dios iba a hacer algo para que lo venza a este hombre Goliat. Así nosotros, nuestro poder debe radicar solo y únicamente en Dios. En Dios y nada más que en Dios, no en nuestras obras, que son trapos de inmundicia. En el Señor, amado hermano, por eso tenemos que encomendarnos a Él en todo. Obedezcámosle en todo y dejando a Él el resultado de las consecuencias. Versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Imagínense, niños, un hombre 3 metros ahí bajando de la colina, se acerca a usted, grandote, con toda su ropa ahí. Se acercaba hacia David como si fuera un monte bajando ahí, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Muchacho, era jovencito. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo David por sus dioses. Tú que eres un pastorcito, que de repente has tratado con perritos, y yo soy un perro para que vengas con tus palitos. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Su confianza estaba en él. Ven a mí, yo soy el más, yo soy el campeón. Esta palabra paladín se puede decir como el campeón de los filisteos. Y entonces él le dice: ven a mí, yo te voy a vencer. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermanos, siempre, por favor, les ruego, somos de Dios y somos de Cristo, amados hermanos, independientemente de lo que nos pase, la situación que el Señor nos ponga en su providencia, no nos olvidemos que Dios está con nosotros, así que hagamos su voluntad y no temamos las consecuencias. Seamos sabios, sí, pidamos consejos, sí, pero hagamos su voluntad, porque estamos viviendo en el nombre de Jehová de los ejércitos. No olvidemos eso, hermanos, por favor. Y esto es lo que dice David confiado: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ustedes se dan cuenta aquí que en todo lo que habla este hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, está Dios, para la gloria de Dios, para que sea vindicado el nombre de Dios, y sabrá toda la tierra que hay un Dios. Amados hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Si hay oportunidad de predicar el Evangelio, prediquemos el Evangelio y descansemos en el Señor. Nos votarán de repente, descansemos en el Señor. De repente el Señor tiene una alma que salvar en ese momento, en otro momento una persona ahí a quien prediquemos. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. No nos cansemos, hermanos, no nos desmayemos, por favor. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Hemos leído los primeros versículos. ¿De quién es la salvación? ¿A quién le pertenece? A Jehová, a Dios. La salvación es de Jehová, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, imagínense ese hombre bajando para encontrarse con David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y algo habrá visto David, algo vio. ¿Y saben lo que vio? Y yo quiero pensar esto. Pensó, dijo: oh, su frente está descubierta. Esta es la señal que Dios me ha traído para vencerlo. Salió corriendo y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. La piedra cayó aquí, entró tan fuerte que le llegó al cerebro y él cae a tierra. Amados, ¿se dan cuenta?
En todo estaba el Señor y David estaba confiado en el Señor. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándole su... porque él no tenía espada. ¿Qué hace? ¿Sacó la espada de quién? De Goliat, el filisteo. Lo acabó de matar y le cortó con ella la espada. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Hermano, no tengo tanto tiempo para seguir desarrollando, pero es un tipo de Cristo. David es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque David así en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Derrotó a las huestes espirituales de maldad, le golpeó en la cabeza a Satanás para darnos vida. Venció el pecado. No porque él tenía pecado, estaba cargando nuestro pecado. Y ahora nosotros, unidos a él, hemos sido bautizados en su muerte. Tenemos poder para luchar contra el pecado, amados hermanos. Y eso es lo que hizo el Señor también por nosotros ahí en la cruz del Calvario. Venció con su muerte al enemigo, a Satanás, el gran Goliat, si queremos decir algo. Versículo 52. Levantándose luego de los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Usted puede seguir el relato leyendo en su casa. Llegamos al capítulo 18, versículo 5, y dice: y salía David a donde quiera que Saúl enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Dios le daba victoria en todas las guerras que él libraba. Saúl siempre, ustedes lean estos preciosos pasajes, buscando el mal para David, terminaba haciéndole el bien al rey David. Le quiso dar una hija para que se case con él, para que de esa manera los filisteos, ¿verdad? Yo le hago un encargo, te voy a dar a mi hija, si es que vas y matas a tantas personas, me traes los prepucios de estos filisteos. Y él lo hizo. Él pensaba en su mente que iba a morir David, pero David estaba con Dios. Y entonces aquí dice que Saúl le encomendaba a David como hombre de guerra, y David se portaba prudentemente y era acepto a los ojos de todo el pueblo. Era un hombre virtuoso. Quiero que se centren aquí. Era un hombre creyente. Era un hombre que era virtuoso. Era un hombre que era justo. Hacía justicia. Versículo 14, capítulo 18, ¿qué dice? David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. ¿Ve? Estamos viendo este común denominador. No estamos viendo maldad en David. Al Jehová andaba con él. Nos vamos a 2 Samuel capítulo 8. David luchaba las batallas de Jehová y Dios estaba con él. 2 Samuel capítulo 8, voy a ir un poco más rápido. Y sucede que él comenzaba y nos describe este capítulo 8 varias guerras que tenía y se enfrentaba el rey David. Versículo 1 dice: después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg-ama de la mano de los filisteos. ¿A quién derrotó? A los filisteos. Versículo 2. Derrotó también a los de Moab. Versículo 3. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, hijo de Roab, rey de Soba. Versículo 5. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba. Y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria y Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos al tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Pero estas cosas, porque usted, claro, puede decir, pero pastor, es un hombre que gana guerras, ¿y qué tiene que ver con nosotros? Pues, amados hermanos, detrás de estas cosas, detrás de estas guerras, tenemos que ver que el pueblo de Israel espiritual, tenemos batallas que luchamos constantemente contra el pecado. Y tenemos victoria en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso tenemos que ver detrás de estas cosas. Pero seguimos más adelante. Capítulo 8, versículo 10. Envió Toai a Jorán su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-ezer y lo había vencido, porque Toai era enemigo de Hadad-ezer, y Jorán llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Figura de lo espiritual, amados hermanos, era un hombre que se entregaba a Dios.
de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, del botín de Hadad-Ezer, hijo de Reoc, rey de Soba. Entonces vemos, amados hermanos, que nosotros como el rey David debemos ser entregados a Dios. ¿Y cómo? Como nuestro Señor le dijo a aquel escriba, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Versículo 13 dice, así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal y puso guarnición en Edom, y por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. ¿Qué más dice? Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Lo seguimos viendo. Versículo 15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Era un hombre justo, era un hombre piadoso, era un buen rey. Era un creyente ejemplar, era ejemplo para los israelitas. Él andaba bien, amados hermanos. En el capítulo 9, siguiente el capítulo, voy a ir un poco más rápido. Dijo David, ahora vemos que David hace misericordia con la casa de Absalón. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Pues rey David, cuando estaba en vida Jonatán, otro creyente también, había establecido pacto con él en no hacer que se extinga toda la casa de Jonatán. Y ya Jonatán había muerto aquí con Saúl en guerra, con su papá Saúl. Y aquí ya el rey David reinando dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Era un hombre misericordioso el rey David. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Jonatán, su amigo, tenía un hijo que se llamaba Mefiboset. Y él era lisiado de los 2 pies, llamados hermanos. Y ahora David, como le correspondía como hombre justo y fiel a sus pactos, a sus promesas, pregunta y dice, ¿hay alguien a quien yo pueda hacer misericordia en la casa de Saúl? Por amor a Jonatán iba a hacer una misericordia. Entonces el rey le preguntó a este Siba, ¿dónde está ese hijo de Jonatán? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lobedar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Eso yo quiero que miren algo el corazón del rey David. Era un hombre prudente, virtuoso, era un hombre hermoso, era un hombre de un espíritu afable, apacible, era un hombre valiente, era un hombre de Dios, era un hombre de fe, era un hombre misericordioso. Y él, amados hermanos, hace misericordia con el hijo de Jonatán que estaba lisiado de 2 pies y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Así termina versículo 13. Pero David se confió. Y tengamos cuidado, amados hermanos, hermanas. Se confió. Y el siguiente subtítulo es el comienzo de la caída de David. Terrible, amados hermanos. Es por eso que les pedí que después de este tiempo vamos a tener otra predicación para ver la otra parte, pero esto después. El comienzo de la caída de David. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Nahum, hijo de Enaz, como su padre lo hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, ahí me quedé un momento. Amados hermanos, ¿qué sucedió? ¿Estaba mal que el rey David quisiera hacer misericordia con estas personas, los amonitas? Aún podríamos decir, no. Pero tengamos presente lo siguiente, que David debió haber estado alerta porque en el Deuteronomio 23:3 Dios había dicho,
no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. En Jueces capítulo 10, versículo 7, se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Los amonitas siempre tenían guerra y desprecio y odio hacia los israelitas. Y David debió tener presente en su misericordia esta realidad que Dios había dicho. Dice, ¿qué hicieron los amonitas en ese tiempo de los jueces? Oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán. Jueces 11:4. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. 1 Samuel 11:1, en el tiempo del rey Saúl. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Los amonitas odiaban a los israelitas y Dios había establecido que se tenga cuidado con esa nación de los amonitas. Ahora David quiso hacer misericordia, pero amados hermanos, debemos tener sumo cuidado con todas las cosas. Debemos ser sabios y prudentes. No estamos diciendo que no se tenga misericordia, pero tenemos que ser muy prudentes. Por eso en el Nuevo Testamento nosotros leemos, ¿verdad? En Judas 1:17, pero vosotros, amados, tened memoria las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y dice, a algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad arrebatándole fuego. Y de otros, tened misericordia. Está bien tener misericordia, pero dice, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, amados hermanos, miren, los capítulos del 2 Samuel están yendo uno tras uno para ver las virtudes, la fortaleza, la fe, la justicia del rey David. Llegamos a este capítulo y algo está pasando, algo está sucediendo, algo no está dentro de la ecuación de David, algo está haciendo el rey David, que está, ahora vamos a ver las consecuencias de esto, lo que él hace. Dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Anás, como su padre lo hizo conmigo, y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra, los hijos de Amón, dice, versículo 3, los príncipes, los hijos de Amón, dijeron a Hanún, su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David tus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, le rapó la mitad de la barba, le cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Estas personas, estos embajadores, no eran cualquier persona, eran hombres de renombre, ancianos. Uno no manda embajador a otro país, a alguien que no conoce muchas cosas, tiene que ser una persona instruida. De igual manera, en este tiempo, el rey David envió a sus embajadores delante de estos amonitas y quisieron, se burlaron de ellos. Le cortar la barba era un signo de burla. Y luego le cortaron los vestidos hasta la parte de abajo, era una burla y lo botaron así, amados hermanos. ¿Y eso qué trajo? ¿Qué situación trajo? Miren las consecuencias. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron al sueldo de los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres y de Istop 12,000 hombres. Total, 33,000 hombres para hacer guerra a David por su exceso de confianza, por su falta de cuidado y su falta de prudencia cuando estaba ejerciendo misericordia. ¿Tenemos que ejercer misericordia? Sí, pero tenemos que tener cuidado, amados hermanos, como dice nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Como dice el Señor, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y también dice la palabra, háganse todo decentemente y con orden. Voy a hacer misericordia, dijo Josafat con Acab.
y se fue a hacer misericordia con todos sus hijos delante de acá. ¿Y qué pasó? Su hijo terminó casándose con de la familia de acá. Murió Josafat, tranquilo, cristiano, claro que sí, pero su hijo impío, porque se había casado con una incrédula, ¿qué pasó? Mató a toditos sus otros hijos. Eso pasó. Tengamos sumo cuidado, tengamos presente el libro de Judas, amados hermanos. Estamos en un mundo, amados, aún evangélico, envuelto de tanta mentira, de tantos errores, de tantas herejías, y tengamos sumo cuidado, amados hermanos. Entonces David no tuvo cuidado de estas cosas. ¿Y qué pasó? Se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir nuevamente. Se levantó otra guerra y envió Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Jelán, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadadezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Jelán, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Y qué misericordioso el Señor que le dio victoria a David. Pues dice el versículo 18, mas los sirios huyeron delante de Israel y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. ¿Dios tuvo misericordia de su hijo David? Sí. ¿Le hizo ganar aún esta guerra además, a pesar de su imprudencia? Sí. Sí, amados hermanos. Pero David ya estaba con exceso de confianza. Y en el siguiente versículo capítulo 11, lo que vamos a ver en la siguiente prédica, vamos a ver la gran caída del rey David. Porque como había empezado, no es de la noche a la mañana, amados hermanos. Usted deja de ser diligente con la lectura de la palabra, deja de ser diligente en congregar, deja de ser diligente en guardar el día del Señor, deja de ser diligente en hacer devocionales diarios, deja de ser diligente en orar al Señor. Usted puede caer terriblemente y grandemente como lo hizo el rey David. Oremos, que luego vamos a ver esta prédica. Oremos al Señor.